Queridos amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes que están aquí escuchándonos una vez más por Custos Veritatis. Quiero dar la bienvenida pues a alguien que es muy conocido y que también ha estado en varias ocasiones en nuestro canal. No sin antes dar un gran saludo a todos los oyentes de Custos Veritatis y de Pastoral Juvenil Josefino Mareliano y de todas las plataformas que nos ven. Y asimismo un saludo especial a mis alumnos del quinto año de secundaria del Colegio San José Marelo, que también les he dicho que estén presentes en esta entrevista, no tan importante, ya que ayer también vimos de alguna manera las ideologías, ¿no? En el curso de religión y justo toqué el tema del ecologismo, ¿no? Bueno, complementando. Bueno, Horacio, bienvenido, ¿cómo estás? Todo muy bien, padre. Muchísimas gracias por la invitación y qué bueno poder tener esta oportunidad para seguir compartiendo y entre todos poder seguir aprendiendo porque es un quehacer diario lo que es esta vocación de docente y esta vocación también de investigador. Así que más que agradecido por la oportunidad de estar aquí. Estoy agradecido porque estás aquí presente una vez más en nuestro programa. Bueno, tú siempre estás disponible, así que se puede contar contigo en muchas ocasiones y esta vez quisiera tocar el tema de tu libro, ¿no? Pero antes vamos a hacer la oración inicial en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, bueno, sé que el tema del ecologismo es muy actual, especialmente para estas agendas progresistas actuales, y que de verdad nos han llenado de tantas máximas y tantos principios desde que hemos estado en el colegio, como el cuidado del medio ambiente, incluso en las esferas mismas del catolicismo, ¿no? En nuestra misma iglesia. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿no? Antes de dar con las otras preguntas, porque muchos no entienden muy bien ese término, ¿qué es el ecologismo? Bueno, el ecologismo es esencialmente una ideología que desarraiga al hombre de su naturaleza y su rol dentro del cosmos para subsumirlo a una concepción netamente inmanentista, con todas las implicancias morales que ello implica. Entonces vamos a ver que el ecologismo es simplemente una concatenación histórica que ya surge del antropocentrismo, más técnicamente una antropolatría de la modernidad, que desemboca en las concepciones netamente inmanentistas de la actualidad. Entonces, con el transcurso de la conversación de hoy día vamos a explicar qué es esto del inmanentismo y la noción que toma el ecologismo, un ecologismo que si bien surge primeramente desde un discurso cientificista, y quiero aclarar que hay una distinción entre cientificismo y científico, si bien surge desde el cientificismo, se consolida culturalmente a través de una nueva forma de religión, que en realidad es bastante milenaria, que es el panteísmo, pero que tiene una nueva forma ya en el siglo XXI. Podríamos decir una religión 2.0 con este panteísmo posmoderno, donde el ecologismo finalmente, como toda ideología, engloba y enmascara lo que es en última instancia un proyecto político secular al servicio de la dominación de determinados entes, que es un poco lo que expresamos en nuestro libro. Y quisiera también preguntarte más o menos qué relación tiene con otras dos ideologías, ¿no? Porque tú mencionaste también el panteísmo, que es base, ¿no? De esta ideología. De hecho, para ellos todo es Dios y todos estamos en una unidad, ¿no? Una unidad divina y hay que retornar. Y bueno, tantas ideas que también tuvieron los neoplatónicos, ¿no? En los siglos primeros y también Plotino, por ahí va, ¿no? Entonces, quería también preguntarte qué relación tiene con el especismo y con el animalismo. Bien, vamos por parte, porque para entender esta relación del especismo y principalmente con el animalismo, porque el especismo es la respuesta discursiva que se da desde el animalismo hacia la sociedad secular,
tenemos que considerar en primer orden dos grandes distinciones. Para el occidente cristiano, la cristiandad, que es la que funde el occidente, sociedad en la que vivimos, o las cenizas de la sociedad en la que vivimos actualmente, el hombre, dentro de este realismo filosófico que abraza el cristianismo, estaba en una relación de presencia y de distancia, con los tres grandes pilares de la filosofía. Una relación de presencia y de distancia con Dios, con el hombre y con el mundo. Entonces, para que se pueda entender, como yo soy católico, voy a dar un ejemplo concreto. Dios estaría presente entre nosotros. De hecho, yo estoy en presencia en este momento, aunque sea de modo virtual, con el Padre Luis. Hay una relación de presencia, pero hay una relación de distancia, porque yo no diría yo soy Dios o yo soy el Padre Luis. Hay una relación de distancia. Esto es, si bien tomado primeramente por Aristóteles, consolidado en la escolástica, ya desde San Agustín, San Ireneo, San Ambrosio, Santo Tomás de Aquino. Pero en la modernidad, siglo XVI en adelante, tomando algunos conceptos desde Guillermo de Ockham, que fue el primer medievalista moderno, podríamos llegar a decir, en adelante, surge una distinción donde la relación de presencia y distancia empieza a dibujarse, porque se hace una distinción del hombre como este ser autónomo, pensante, como este hombre dotado de toda la razón para sí, y también esta distinción de los límites del conocimiento. Entonces, el criterio de verdad, ¿cuál va a ser ya? No va a ser la verdad revelada, no va a ser aquellos artículos de fe que exceden a la razón, sino que el hombre va a decir, aquello que excede a la razón es irracional y se descarta, ya sea por el racionalismo francés o el empirismo anglosajón. Se pierde de vista la noción metafísica y queda solo la física, queda solo el mundo sensible como fuente de conocimiento. Allende que haya habido racionalistas que van a coincidir en la existencia de Dios. De hecho, Descartes, en su capítulo cuarto, Discurso del Método, va a hablar de la existencia de Dios. Pero al tener un gran error filosófico como proyecto de base, se arrastra a sus herederos, Malebranche, más precisamente Baruch Spinoza. Y es aquí donde esta relación de presencia y distancia se desdibuja, o porque es pura distancia, que es el nihilismo propiamente dicho, entiéndase. Schopenhauer, Nietzsche, que es el padre del feminismo, aunque muchos lo quieran negar. Podríamos tomar a Jean Paul Sartre, donde si ya no hay un Dios teocéntrico como centro del cosmos, como este logos ordenador y anterior, como este logos creador por sí, es el hombre que se empieza a dar su propio orden. El problema es si no se descubre a qué orden aspirar, que es un poco donde desemboca la posmodernidad, con este vacío que se genera en la modernidad. Por otra distinción, si no, como dijimos, ya al no haber una relación de presencia y distancia con la naturaleza, con el hombre, con Dios, o es pura distancia, el nihilismo, ismo significa sistema de ideas y nihil nada, o el monismo, es todo uno, como lo toma Baruch Spinoza. Baruch Spinoza es de los principales filósofos con una filosofía sólida dentro de la línea monista. Recuerdo que una vez le pregunté a una alumna si sabía qué era el monismo y me respondió la teoría por la cual el hombre evoluciona del mono. Yo diría, a ver, si bien era graciosa la respuesta, tendría razón en un 10%, porque es cierto que Darwin era monista, pero no por la teoría del mono, sino porque hay un uno, un mono, un uno que lo absorbe todo. Y así como para Marx la comunidad lo absorbe todo, así como para Baruch Spinoza la naturaleza lo absorbe todo, para Ernst Haeckel, creador del concepto de ecología, que es donde surge el verdadero concepto de ecología, este oikos logos, la evolución lo absorbe todo. Para Ernst Haeckel, como lo escribe en El Enigma del Universo en 1899, la historia del hombre es la historia de un vertebrado más. Por lo tanto, no hay una distinción
esencial. Ya, Disculpa. bueno, perfecto. Bueno, como decíamos, para Ernst Haeckel, creador del concepto de ecología, recapitulando un poco, no hay una distinción sustancial entre el hombre y las demás criaturas. Es todo producto de un proceso evolutivo. Es más, él es fundador y presidente de la Sociedad de Higiene Racial de Alemania en 1904. Y esto porque aunque nos parezca aberrante, porque de hecho lo es aberrante, es muy coherente con su línea de pensamiento, porque él lo que está sosteniendo es que, y lo dice expresamente, el gran retraso que se está generando en la idea del progreso en la sociedad, que si bien progresó en la técnica, no progresa en lo moral, es a causa del cristianismo. Él es muy coherente. Él considera que la religión es causal del atraso en esta evolución del hombre. Muy similar a lo que sostienen algunos liberales en la actualidad. Bueno, de hecho, la Revolución Francesa como culmine del liberalismo es muestra de ello. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que esta idea en la cual la ecología se supone que estudia la relación del ser vivo con el hábitat y la administración de los recursos naturales, si el ser humano ya no es tomado a imagen y semejanza de Dios, ya no es tomado, como diría Santo Tomás de Aquino, subsistente individual de naturaleza racional. Si el ser humano ya pierde esa individualidad tan preciada porque su alma, su forma, no se agota en la materia, sino que subsiste, sigue vivo luego de esta vida. Vaya virtud teologal que abastece las almas para darle un sentido a nuestro ser. Si desaparece esta noción, no solo desaparece el deber ser, no solo desaparece este logos ordenador, sino que se pierde la individualidad per se, concepto propio de la cristiandad, que ya San Agustín bien lo expone en Ciudad de Dios, idea robada para algunas ideologías actuales, el del individuo. Entonces, el ser humano pasa a ser una especie, y como especie sigue las reglas de una especie. De allí vamos a ver, tomando el concepto del animalismo, esta idea de la persona no humana, porque ya no va a importar el ser, sino el estar. Para esto le pido, padre, un segundo de paciencia para explicar un concepto que quizás ayude a la audiencia. Yo si le preguntase al padre en este momento, si un embrión, pensemos rápidamente, un cigoto de 2 días de concebido, si un drogadicto o un preso en una cárcel, yo les preguntase, ¿pueden hacer un ejercicio pleno de la libertad en su voluntad? La respuesta rápida sería no, el ejercicio de la libertad no lo tienen, ya sea porque no hay un desarrollo físico que permita a una de las dos facultades del alma, porque el alma tiene dos facultades, intelectiva, volitiva. La facultad volitiva no podría moverse libremente porque hay una sujeción física. El que está en una situación de drogadicción, hay una serie de químicos que si bien no anulan la libertad, la restringen en gran medida. El que está privado de su libertad tiene menor potencialidad que aquella persona que se encuentra libre en la sociedad. Entonces, no habría un ejercicio pleno de la libertad. Ahora, si yo le preguntase al padre si estas tres personas son, en el sentido metafísico, libres, la respuesta sería que sí. Sí, Porque si no fuesen libres, si no son libres en su acto de ser, entonces nunca podrían ser libres. Entonces el niño nunca podría crecer y el día de mañana amar a Dios y amar a sus padres. El drogadicto nunca podría ir a rehabilitación y decidir salir adelante en su vida. El privado de la libertad no se podría reinsertar en la sociedad y decir quiero hacer las cosas bien el día de mañana. Entonces nuestro ser, para nosotros los católicos, subsiste con todas las cualidades trascendentales que tiene nuestra alma. Pero si se rompe este principio, como lo hace la ecología, y somos básicamente animales, porque esta es la noción que siempre se dice, el ser humano es un animal más. Si somos animales, yo les preguntaría, ¿por qué tanta objeción a que contaminemos o seamos una plaga? Esta es la gran pregunta.
Una vez en un debate un chico vegano le dije, ¿por qué yo no me puedo comer una vaca y el león se puede comer una cebra? Y me dice, no, bueno, porque el león no puede hacer uso de la inteligencia. Y yo le estoy diciendo, me está dando la razón. Somos cualitativamente superiores. Porque así como yo no me podría enojar con un árbol porque sea árbol, ¿por qué se enojan entonces si somos una plaga y nos comportamos como plaga? Salvo que reconozcan que no somos plaga. Cuando se rompen estas líneas metafísicas, es que se deja de tener en consideración el acto de ser con la naturaleza humana radiante que poseemos todos y pasamos a considerar solamente el estar. Entonces, la mujer de 20 años tiene sueños, proyecciones, voluntad en ejercicio, libertad en ejercicio, discernimiento en ejercicio, lo tiene. El embrión, el ejercicio, no está posibilitado de ejercer dichas facultades. No está, insisto, ser no es estar. Como el embrión no está en posibilidades, esta distinción entre ser o estar lo cambia todo. Porque si soy católico digo, el embrión es persona, tiene derechos de persona. Pero si yo digo, está en la posibilidad de ejercer ciertas funciones, va a venir un pensador como Peter Singer y va a decir, el embrión o el discapacitado no están en posibilidades de conocer como por ejemplo puede conocer con sus 9 sentidos la vaca. La vaca tiene memoria, tiene conocimiento estimativo, tiene tacto, tiene gusto, tiene sensorio común, tiene los 9 sentidos. Como ya los está ejerciendo, como está ejercitándose el alma sensible del animal, es una persona no humana. Pero hay luego humanos que no son personas, como el hombre que ya llega a la tercera edad y se le aplica, ya saben qué práctica, el drogadicto que en vez de ayudárselo se lo elimina, queda el niño por nacer, no están en ejercicio. Claro, esto recordemos, recuerda mucho a Nietzsche. Para Nietzsche es supuestamente un vicio del lenguaje separar el ser de la acción. Nietzsche dice, cuando alguien dice el rayo relampaguea, ¿qué está diciendo? Separando sujeto, rayo, de acción, relampaguear. Nietzsche dice, no existe este ser estable, solamente hay acciones, ejercicio de acciones. Claro, uno lo puede vincular rápidamente al feminismo, como dijo Simone de Beauvoir. Mujer no se nace, mujer se hace, porque hay acción de ser mujer, de comportarse como mujer. Ahora, también lo puede ver en el ecologismo. Hay un ser vivo que ejerce las facultades sensibles y hay seres vivos que no las ejercen. Entonces son menos personas, quedan excluidos. ¿Se entiende hasta aquí? Pido perdón por los gritos de mi hija, pero está haciendo una escena de capricho la mayor. Pero se entiende hasta aquí el punto, ¿no? Sí, se Entonces, entiende. este es el vínculo con el animalismo. El animalismo dice, hay personas que son, digamos, personas no humanas, por este punto, porque ejercitan un grado de conocimiento. Pero bueno, espero haberme más o menos dado a entender. Se ha entendido y es bueno hacer todo un repaso de esta historia de la filosofía, especialmente aplicado a lo que es la metafísica, la antropología, ¿no? Porque para entender bien los términos actuales es necesario ver también el pasado y cómo ha ido en evolución también todas estas ideologías y todos estos pensamientos, ¿no? Han sido personas que sí, han sabido cómo argumentar de tal manera de que hay muchos que han creído en lo que ellos mismos han ido enseñando, ¿no? Es la gran consecuencia de dejar la metafísica, de dejar también, obviamente, el centro, la centralidad en Dios, ¿no? Y esa visión que se da de poner al hombre en el centro, pero no como criatura, sino como si fuera el que tomara la batuta de su propia evolución y de la evolución del mundo, ¿no? Algo así. Pero el detalle es que ahora se pone en un mismo nivel, ¿no? Ya quizás tocando el tema del animalismo y especismo a todos los seres vivos y a todos los seres que existen. Muy bien. Bueno, siguiendo con el programa, van a disculpar que hubo un pequeño problema técnico y bueno, hemos tenido que hacer unos ajustes. Quería seguir con la siguiente pregunta, que está muy ligado a lo que es el ecologismo y lo que hemos visto ahora sobre el animalismo y especismo y con todo el recuento que nos ha hecho Horacio y también algún comentario que hice yo. Es con respecto a la sobrepoblación mundial, porque siempre se escucha, ¿no? Que cuando hay más gente hay menos recursos que explotar y por tanto va a haber hambre, va a haber
tantas catástrofes al nivel humano que es mejor que ya la gente no tenga hijos o mejor eliminar a las personas que no sean tan útiles. La pregunta es si de verdad existe esta sobrepoblación mundial o solamente es una mentira o un mito que nos han puesto para poder, por así decirlo, controlar la natalidad. Bien, vamos por partes. A veces, si uno considera que el ser humano es una especie más, ciertamente que va a haber formas de control. Y esto ni siquiera es una teoría conspirativa, más allá que haya intereses de que las naciones emergentes no se industrialicen, no se reproduzcan, basta observar lo que los mismos ecologistas han sostenido. Paul Ehrlich, Petra Kelly, Julian Huxley, Aldous Huxley, William Bogg, Eric Pianka. Van a llegar a sostener frases incluso, volviendo a citar Eric Pianka, que es necesario que un virus acabe con el 95% de la población humana. Y luego hay personas que, sin ser ecologistas, siguen esta línea discursiva. Simón de Beauvoir, José Luis Expert, un diputado liberal de Argentina. Van a ver que constantemente surgen estas ideas de control. Ciertamente, si yo pierdo de noción lo que es el espíritu racional como componente esencial del hombre, pensemos acaso si uno tiene un problema de perros callejeros. Si le enseñaría a los perros a contener la concupiscencia de su carne a través de la educación sexual o si simplemente los castraría. Ahí está la respuesta de cómo repercute considerar que el hombre es un animal. Se pierde de noción lo que es la dimensión racional. Curiosamente, es como vive el ser humano hoy. La idea de la sobrepoblación se da principalmente para justificar todo tipo de control y medida política a nivel internacional. Para esto que se sostienen sobre el discurso del cambio climático antropogénico establecido en el año 2014 con el informe de John Koch, el cual se encontraba ya de por sí viciado. Más allá de los errores de medición en la temperatura que lo explica Ibar Gieber, hubo un gran porcentaje de docentes extorsionados académicamente para firmar dicho informe. Se dice que hay sobrepoblación y empiezan a generarse mecanismos de control que van más allá del famoso aborto procurado. Cada uno debería pensar cuántas personas deciden de manera libre y voluntaria no tener hijos simplemente para tener más éxito empresarial, la carrera, la vida académica, la fama, el poder, las aspiraciones políticas, siempre en una sociedad ensimismada, siempre en una sociedad donde trasciende solamente el ego en una visión, podríamos llegar a decir, perdón la expresión, idiota, delirios de pertenecer sobre a sí mismo. Esto es lo que está sucediendo actualmente. ¿Que hay sobrepoblación? Me cuesta creer que haya sobrepoblación. Suponiendo que fuera cierto que hay 8.000 millones de seres humanos, ciertamente en territorio habitable se estaría ocupando no más del 10 al 20% del territorio total del mundo, habitable, sin considerar océanos o islas artificiales que se puedan crear. Más si vemos que en realidad las tasas de natalidad en Occidente están decayendo. Argentina está ya por menos de 1,54, España ya está en 1,23, si mal no me equivoco. Italia está decayendo por debajo de 1,21. Francia, Holanda tienen un pico récord en la caída de la tasa de natalidad. Hasta la propia China, que tiene que implementar la política del tercer hijo, dada la renuencia y la reproducción que tienen las mujeres a causa de lo que fueron las políticas del gran salto adelante. Todas las naciones occidentales e incluso parte de Oriente están con las tasas de natalidad en decadencia. Dudo sinceramente que esto pueda hablarse de sobrepoblación, pero también entiendo que haya un proyecto de control, como se explicó previamente. Está esta idea del hombre racionalista queriendo diseñar y acomodar un mundo en el cual haya, como sería una suerte de un mundo feliz de Aldous Huxley, una observancia total sobre el comportamiento humano. Una observancia total, que es un poco lo que se viene cumpliendo en la actualidad. Desde estas prácticas eróticas en niños, como lo planteó Un Mundo Feliz, hasta la reproducción artificial, como se da en las quimeras en Francia o los campos de clonación en China, que no son experimentos, digo, no lo tomen como como que ya es una realidad, sino es el camino hacia, porque ya se está experimentando sobre esto y pueden encontrar informes en mi propio sitio web entre las fuentes citadas. ¿Por qué es importante esta idea de la sobrepoblación?
porque la gente común se deja de reproducir y se van a reproducir aquellos que quienes ostenten el poder quieren que se reproduzca. Insisto, un mundo feliz creo que es una premonición de lo que está sucediendo actualmente. Uno diría, pero ¿cómo? Si ya en un mundo feliz como en la actualidad se plantea esta idea de los juegos eróticos en los niños. Van a ver, por ejemplo, que en plena liberación sexual es cuando menor tasa de reproducción hay. Porque no es lo mismo la libertad que la liberación. La libertad implica la trascendencia del ser. Es la perfección y la naturaleza volitiva del hombre. La libertad es el ejercicio virtuoso del libre albedrío. La liberación es la atomización del ser, donde se quiebra la unidad, se quiebra lo bueno, se quiebra lo bello, se quiebra lo verdadero. Por eso, a mayor liberación sexual, curiosamente, cuando menor tasa de natalidad hay. Es un fenómeno que puede observar cada uno a nivel mundial. Nunca hubo tanta libertad sexual como en la actualidad y nunca fueron tan bajas las tasas de natalidad. Lo cual demuestra que justamente hay una tendencia a la atomización a causa de estos discursos de la sobrepoblación, este miedo infundado, donde las personas ya dejan de tener hijos, no solo por el miedo al cambio climático, sino por los nuevos modelos de familia, concretamente los perrijos, porque hoy un perro equivale a un hijo según los ecologistas, lo cual no resiste el más mínimo argumento filosófico. Es más, yo siempre lo digo, hay más error filosófico en alguien que dice que un perro equivale a un hijo que en un transexual, porque el transexual primero tiene un alma herida, del vamos, desde el arranque. Y segundo, al menos todavía se percibe humano, o sea que tiene cierto grado de razón, pero el que percibe que un perro que se comporta de la misma manera hace 5.000 años que la actualidad, un perro que nunca dijo, hoy voy a comer contenedores para diferenciarme de las culturas paganas de Medio Oriente. Nunca hubo un perro que dijo, hoy voy a escribir un soneto para la alabanza de mi creador. Un perro que nunca dijo, bueno, hoy voy a contar un chiste a mis camaradas para afianzar la eutrapelia. No sucede, porque el perro es perro. No se le puede pedir una acción racional. Pero el ser racional sí puede degradarse, como diría Santo Tomás de Aquino. El ser racional sí se puede degradar como una bestia. Y las bestias no se educan. Las bestias se amaestran. Así que esto es lo que tengo para decirle, padre, en este apartado concreto. Por ahí escuché un argumento cuando yo justamente negaba la sobreproducción mundial, decía que era un mito y bueno, creado quizás para que otros grupos de poder puedan aprovecharse de los recursos naturales y los que quizás no tengan tantos recursos o tanto dinero o posibilidades, entre comillas, de seguir viviendo, pues sean eliminados, ¿no? O ya no sigan reproduciéndose. Y uno me dijo, una persona, ¿no? Pero padre, sí existe sobrepoblación porque si no la tierra o la naturaleza no generaría pandemias para que cada 100 o 200 años la población se reduzca. Y no sé tú qué opinas al respecto, porque eso lo escuché un argumento así alguna vez, ¿no? Entonces, yo como que Me no, parece un argumento completamente falaz, digamos. A ver, primero, si existen o no existen pandemias, si existen o no existen estos fenómenos, que no voy a hacer mucha mención por cómo funciona el YouTube, pero partamos de la base de que si existe es por un fenómeno natural, porque sostener eso es básicamente darle una visión animista a la naturaleza, es otorgarle un criterio de voluntad, es volver a Schopenhauer, de hecho, es darle voluntad a la naturaleza. Es el panteísmo del cual se ha hablado previamente en esta nueva configuración religiosa, es creer que la naturaleza, la Gaia, la Pachamama, es un ser intelectivo y volitivo. Tiene la inteligencia para conocer y la voluntad para querer. Entonces, hay una naturaleza que conoce que el hombre se está reproduciendo de más y tiene la voluntad de limitarlo. Primero que me demuestre que la naturaleza es volitiva. Ahí ya habría un problema. Que intente quien dijo eso demostrar que la naturaleza es volitiva. Es volver a la tesis de Spinoza, o sea, el panteísmo en su máxima expresión. Pero luego, sería complicado, porque de hecho, a mí me encantaría debatir con esa persona. Y yo le preguntaría, bueno, ¿qué es la naturaleza? Esto es lo bueno de lo que, si bien los que somos filósofos abrazamos la pobreza no por una virtud mendicante, sino por una obviedad del mundo moderno que no nos quiere, pero al menos nos da la posibilidad de tener algún argumento. La naturaleza proviene de natura, que significa nacimiento. Nacimiento no como lo podemos concebir hoy, el nombramiento de la mujer, sino de la palabra nazi, que significa N-A-S-C-I,
que es el principio de movimiento. ¿Qué es la vida? Ya no para la biología que describe el fenómeno. Reproducción celular autónoma, metabolismo propio, respuesta al estímulo exterior. ¿Qué es la vida? La vida es principio de movimiento inmanente y espontáneo. Principio de movimiento inmanente y espontáneo. La naturaleza, por su propia naturaleza, tiende al nacimiento, tiende a la reproducción, tiende a la multiplicación. Si no, no sería naturaleza, porque tiende a la vida. Sin vida. Creer que la naturaleza va a promover en ese criterio volitivo la extinción o merma, parece un poco extraño, con los propios argumentos de ellos. Estoy tratando de refutarlo con sus propios argumentos contradictorios, independientemente que uno, si, a ver, como dice Aristóteles, Aristóteles que cuestiona obviedades, no se lo educa, se lo apalea directamente. O sea, si viene un poco drástico Aristóteles, pero digo, esos ejemplos, la verdad que me parecen desastrosos. O sea, no resisten un argumento racional en lo más mínimo. En lo más mínimo. Son los que luego se burlan de los católicos porque creemos en un ser inmóvil y perfecto, del perfectum. Creen falta que me citen la carta astral y ya creo que ya estaríamos ahí en el cúspide de la posmodernidad, pero demuestra sí el efecto de la propaganda que se ha venido generando en los últimos 70 años. Eso sí parece un buen caso de estudio, ¿sí? Efectos de esta propaganda. Sí, claro, porque también se escucha decir en algunas personas que el hombre, pues con su acción ha transformado la naturaleza, pero para mal. Pero yo a veces les digo, en realidad la acción del hombre, ¿no? En la naturaleza, por así decirlo, ¿no? Si me refiero al medio ambiente, más bien contribuye mucho, ¿no? Contribuye y más allá de lo que podamos ver del mal uso de lo que haya, pues cuando hay un buen uso de lo creado, pues es un aporte también que se da al mundo creado, ¿no? La transformación que nosotros ejercemos, ¿no? Para nuestra propia subsistencia, ¿no? En fin, la cuestión que te quería preguntar ahora, se escucha mucho lo que es dos términos, calentamiento global y cambio climático. Ahora, ¿estos argumentos son admisibles para, como se dice, entre comillas, cuidar el medio ambiente, que es algo que por ahí se escucha siempre? Bueno, primero que son dos argumentos muy distintos, porque la idea del cambio climático es producto de 5 décadas de fracaso por parte de la ONU. La misma ONU que tenía datos científicos para sostener un enfriamiento global en el 80, en los 90 fue un agujero en la capa de ozono. Luego venía el gran calentamiento global del 2000 que iba a terminar con el derretimiento de los cascos polares y la inundación de las costas, hasta en el 2010, donde ya se empezaba a hablar de un cambio climático, para el 2020 hablar ya de emergencia climática. El punto es, primero, que alguien demuestre desde el utilitarismo, porque la filosofía moral de la ONU es el utilitarismo, que lo toman del consecuencialismo de Jeremy Bentham, y que terminan abrazando en gran medida, quizás por influencia de Peter Singer, gran utilitarista de los filósofos vivos contemporáneos, que demuestren por qué el ser humano debería preocuparse por el otro si vamos a rechazar la religión cristiana, digamos. Bueno, ¿bajo qué fundamento? Pueden decirme bajo la religión hebrea o bajo el Islam, no bajo el budismo. Bueno, primero que me gustaría conocer cuál es el criterio de bondad, cuál es el criterio epistémico fundado y sólido para sostener que es bueno cuidar el planeta. Insisto, si alguien me dice, bueno, porque hay que proteger la casa común que fue dada por Dios, en herencia a Adán y todos sus sucesores, bueno, entonces tenemos una discusión desde la cristiandad, no desde el campo político. Pero luego, primero que no hay un criterio de bondad, se establece simplemente límites, y luego uno dice, bueno, ¿qué fundamento tiene esto? De los últimos 120 años, la temperatura global subió 0,8 grados. Y en el periodo de mayor industrialización, que fue el periodo posguerra, en 1940-1970, la temperatura había descendido entre 0,2 a 0,4 grados. Y el gran salto que da esta suba, que es menor a 1 grado centígrado total en 120 años, lo da cuando se empieza a medir la temperatura de los océanos.
Insisto, justifica la intromisión supraestatal desde prohibir industrias, empezar a promover el ecocidio como una forma de genocidio, un delito de lesa humanidad a una tribu aborigen que simplemente taló un árbol para hacerse una choza, justifica la promoción desde la conferencia de partes del aborto procurado en el África, justifica las inversiones millonarias de Coca-Cola dentro de la conferencia de partes con una empresa más contaminante del mundo, justifica el monopolio casi absoluto, porque en realidad tiene el 92,5% del mercado global de China sobre los paneles solares, justifica la extracción compulsiva a cielo abierto de litio, cobalto, cobre para la fabricación de autos eléctricos. ¿Realmente se justifica? Cuando empezamos a ver quiénes son los grandes financistas, BlackRock, Rockefeller, Getty, son los que financian los movimientos ecologistas, porque bloquean la emergencia de toda otra competencia y se consolidan ellos como los únicos proveedores a nivel global de un capital financiero que creció a base de contaminación, porque crecieron a base de contaminación. Y son los que ahora dicen que el resto no contamine, que el resto no crezca, que el resto no se industrialice. Cuando se habla de cambio climático, yo pregunto, ¿por qué esa necesidad de censurar desde TikTok, que censura sistemáticamente todo contenido adverso a los que somos escépticos al cambio climático, que en realidad no lo negamos? El cambio climático existe, lo aclaro desde ya. Lo que se discute es si es antropogénico o no, y ni siquiera decimos que no, decimos hay que discutirlo. ¿Por qué se censura entonces esta búsqueda de la verdad? ¿Por qué se censura a Judith Curry, la mayor climatóloga del mundo, a Ivar Giger, premio Nobel de Física, Patrick Moore, que el único científico que tuvo el panel directivo de Greenpeace? A la gente que realmente sabe se la censura. Y luego tenemos gente como Greta Thunberg diciendo grandes mesías de esta religión 2.0, que es una falsa religión que intenta reemplazar la verdadera religión. Entonces yo creo que por allí pasa la discusión. ¿Cambio climático? Sí, padre, yo digo existe. Lo que tenemos que discutir es si es antropogénico o no. Y aún si fuese antropogénico, si la solución es la que promueve la ONU, si la solución es la que promueven los metas capitales con protección política supraestatal. Ahí está la discusión de lleno. Si la solución tiene que venir de la mano del régimen chino que tiene campos de concentración uigures, o Coca-Cola, que es la empresa más contaminante del mundo, que supera por millones de toneladas a Nestlé y PepsiCo en conjunto, y son los que financian la conferencia de parte. Yo digo, bueno, fantástico. Por un instante supongamos que es cierto. La solución no la voy a tomar de los que están promoviendo el desastre climático, si vamos al caso. Que son ellos los que están promoviendo este discurso. Ahí está el punto a considerar. Sí, yo te comento, ¿no? Cuando yo estaba, cuando yo ingresé al seminario de mi congregación en el 2007, visitó nuestra casa de formación un sacerdote muy conocido, astrofísico, que, bueno, en paz descanse, el padre Manuel Carreira, ¿no? Que trabajó en la NASA y un astrofísico de renombre, ¿no? Entonces, jesuita. Justo estaba hablando y se desmontó la teoría de la evolución, en primer lugar cuando habló, ¿no?, del origen de la Tierra, todo. Se mandó abajo la teoría de la evolución, más que todo con el hombre. Y otra cosa, que la primera vez que escuché a un científico negar el calentamiento global fue justamente a Manuel Carreira. Él mismo decía, el calentamiento global no existe. Y comenzó a tomar el argumento que en el tiempo medieval ya hubo un calentamiento y está registrado, ¿no? Como diciendo que hay periodos en la Tierra que sí, hay calentamiento, pero otros periodos no, y que no es a causa quizás de los gases o lo que dicen, ¿no? Simplemente es parte de la mismo dinamismo de la Tierra, ¿no? Del planeta. Es cíclico, Sí, como el cíclico. calentamiento romano, Sí, como Groenlandia, que hoy se están descubriendo que había grandes bosques, que hubo un periodo mucho más cálido que el actual que permitió la afluencia de grandes bosques verdes en Groenlandia o en la Patagonia Argentina. Y hoy se está descubriendo porque justamente hoy como hay más temperatura, yo no digo que haga más calor, se permite descubrir esto, porque es cíclico. Si el clima no cambiase, no habría vida. Volviendo al concepto de naturaleza, si el clima no cambiase, no habría vida. exactamente. Y justo Manuel Carreira, este sacerdote, nos ilustró, nos indicó estas cosas y yo, bueno, yo que era ignorante en la materia, pues me quedé un poco impresionado porque era lo que te decían en el colegio, ¿no? El calentamiento global, cambio climático y tantas cosas. Y también cuando escuchabas al Gore, ¿no?, que comenzaba a dar sus argumentos y todas sus estadísticas, ¿no?, del calentamiento en los últimos 20 años.
Entonces, claro, ahora que uno comienza a leer más y comienza a investigar, se da cuenta de que hay cosas por dudar y que no todo lo que te venden algunas personas, como los mesías que tú mismo dices, es cierto y que son censurados, sí. Hay una cosa también que se me venía a la cabeza, disculpa que me extienda un poquito. Cuando inició la pandemia, bueno, ya lo dije, cuando nos encerraron, ¿no? Y cuando hubo este problema de la cuarentena, los noticieros sacaban la imagen de las playas y de algunos parques y de algunos lugares de esparcimiento con fauna, ¿no? Que casi no se veía, al menos en Lima no se veía. Entonces decían, es como si te mandaran un mensaje diciendo, mira lo que la naturaleza nos regala sin que el hombre esté presente o sin que el hombre depredador esté presente, y mira cómo estas aves o estas especies están apareciendo, ¿no? Y como que te decían que encerrarse o mantener al hombre encerrado es como ayudar al planeta. También se escuchaba, estamos dando un respiro al planeta por la paralización de ciertas actividades industriales o económicas, ¿no? Y mira cómo están los animales de contentos y cómo aparecen. Entonces, como que, como decía Lucas Carena, ¿no? Cuando lo entrevisté con respecto a la reingeniería social, decía que es una forma de reingeniería social brusca, no agresiva, ¿no? Que se ha tratado como un cambio de paradigma, pero agresivo. A veces es sutil y a veces agresivo, y obviamente la pandemia ha servido para esta reingeniería social, pero agresiva, ¿no? En todos los ámbitos, incluso en el ecologismo. Bueno, para terminar, Horacio, quisiera preguntarte qué relación no existe el ecologismo, ¿no? con la Agenda 2030. Bueno, la Agenda 2030 se ampara en una ideología ecologista, es heredera de los protocolos de Kioto, donde intentó afianzar posteriormente los acuerdos de París, en los cuales se establecen desde la ONU líneas generales, son 17 objetivos en concreto, a los cuales los países deben adaptar sus políticas internas conforme estos establecimientos, desde las perspectivas de género e igualdad hasta la promoción de una industria limpia, en principio, protección de la fauna local, una población segura, eliminación de la pobreza. Claro, parecían objetivos loables, pero en el fondo es una gran estructura de ingeniería ambiental barra social, en cual una organización concreta, la ONU, como organismo supraestatal, interviene en naciones soberanas. Habría que discutir el concepto de soberanía actual, habría que discutirlo. Pero bueno, lo discute, está allí. Así que bueno, esto es básicamente la Agenda 2030, es esto, son los objetivos que establece la ONU a los cuales todos los países deben adaptar su modelo. Y uno lo va a notar, por ejemplo, aquí en Argentina, donde de repente el gobierno oficialista del kirchnerismo y la oposición de Juntos por el Cambio siguen los mismos lineamientos. Llega el Día de la Tierra y salen todos a festejar. Bueno, hay un vicio que hay que repasar, que es la democracia, pero esto ya implicaría una discusión adulta, de gente madura, de gente seria, que entienda que no es lo mismo un mecanismo de elección accidental, como decir, bueno, nos ponemos de acuerdo qué tipo de régimen queremos para ciertas cuestiones opinables, a tomar la democracia como un valor, como fuente de verdad y de justicia, ya es diferente. Y aquí están los resultados, digamos. Se bajó esta apariencia de democracia, finalmente todos los países del mundo, casi sin excepción, se dirigen al unísono a estos lineamientos. Son pocos los que están resistiendo. Dentro de los márgenes, porque incluso hay países que resisten, pero están muy limitados por la presión internacional que esto implica. De hecho, vean que en YouTube, por ejemplo, a nosotros mismos, tenemos que ser muy cuidadosos de qué decimos, qué no decimos, porque si no, no podríamos llegar a tantas personas de otros países o de gente de otras ciudades si somos censurados. Entonces, priorizando lo que es el bien mayor en un acto de prudencia, vamos a ver que incluso en la política esto repercute. Pero nada más que en la política están todos corrompidos, la inmensa mayoría, que esa es la gran distinción. Así que bueno, esperemos que al menos de nuestro lugar podamos seguir resistiendo para que Cristo reine, que es el gran mandato que tenemos que cumplir, pero es complejo en este mundo posmoderno. Muy complejo porque están invadidos también todos los medios de comunicación, las redes sociales. Comento, ¿no? que mi página de Facebook, con el mismo nombre, me han hecho una especie de censura porque no puedo promocionar publicaciones, ninguna. Promocioné algunas y cuando intenté promocionar ya el año pasado ya no podía, me decía porque
mi contenido infringe las normas de la comunidad, ¿no? Solamente en Facebook. En YouTube felizmente hasta ahora no me censuran, ¿no? Pero pienso que quizá más adelante puedan hacerlo, así que, bueno, no me sorprende, ¿no? No me sorprende que quizás tomen estas medidas, pero si quieren ellos respetar la libertad de expresión, pues creo que no deberían censurar porque nuestro contenido no es ofensivo, ¿no? No es pornográfico, ni tampoco discriminatorio, ni tampoco humor negro, ¿no? Como a veces vemos en otros lugares, sino son temas culturales, pero lamentablemente, pues cuando alguien piensa, los demás, los que no quieren que pensemos, pues tratan de ponernos trabas. Bueno, Horacio, muchas gracias por haber estado presente en, en este programa. Bueno, un poco accidentado y voy a tener que hacer todo un examen de mi computadora y de los programas que estoy usando. Quizás es momento de renovar otros programas y ver otros rumbos. Iré evolucionando también en este tipo de lucha. Bueno, espero tenerte de nuevo en otra ocasión y cuando tú quieras también estoy disponible, sabes, para cualquier otro tipo de transmisión, ¿no? En tu canal, como ya hicimos la vez pasada. Bueno, Perfecto, así será. Lo estoy esperando con ansia. Realmente muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, a veces hay cuestiones técnicas, pero es parte de lo que nos enfrentamos en el mundo moderno, es las reglas con las que nos tocan. Siempre digo, nos sale barato dentro de todo ser cristiano soy. En otra época era la hoguera o la catacumba, básicamente. Hoy, dentro de todo, creo que tenemos que aprovechar, digamos, va a ser otro nivel de exigencia el día de nuestro juicio también, ¿no? Entonces, tenemos que aprovechar cada espacio que tenemos para llevar la verdad de Cristo al mundo. Así que le agradezco muchísimo, Padre, para mí es un honor poder compartir con usted, aprender de usted, seguirlo. Así que lo que necesite es su servicio siempre. bueno, gracias. Me olvidé de preguntarte algo. ¿Dónde conseguimos tu libro? Bueno, en lo que se pueda. Chile ya va a estar en junio, porque de hecho en estos días se empieza a imprimir, porque ya en junio tengo programada una gira en Chile, en Argentina, en mi sitio web, laresistenciaradio.com/libros, en México con la página de Ideas Libres, cualquier cosa me prenden por mi Instagram, y en Colombia también ya se están enviando, me acaban de avisar que ya de mañana estaría saliendo el envío, para que ya la empiecen a distribuir con Digital Dominion. Y creo que también estaban en Panamá y Costa Rica, si mal no me acuerdo, pero no recuerdo quién es el que lo distribuye ahí. Pero si me preguntan por Instagram, yo les voy respondiendo sin ningún problema. Esperemos que en Perú también manden, o si no, al menos mándenme a mí. Sí, sí, no, y espero también ir también a Perú. Tengo muchas ganas de ir y recorrer y estar allí. Hay gente muy valiosa que uno quiere Sí, compartir esta sí. lucha. No, y aparte tu libro, también esperemos que ya esté aquí en nuestro país, porque no encontramos todavía el libro, ¿no? Digo, como te decía en broma, si no, mándamelo a mí primero y después ya. Pero ya veremos. Ya Sí, espero sí, que. sí, eso seguro. Muy bien, esto, gracias. ¿Me esperas un rato en interno mientras doy un aviso? Bueno, el día martes 25 tendremos al doctor, otra vez el doctor Jorge Escala, que nos va a hablar acerca de su reedición de sus libros que tiene. Así que vamos a tener a Jorge Escala antes de que entre de lleno a su campaña electoral, que ahí sí va a ser imposible contactarlo, ¿no? Y bueno, también más adelante posiblemente tengamos a Ignacio Bosler, que es el coautor del libro, el libro negro del ecologismo, ¿no? Junto con Horacio Yuso. Ya lo tendremos dentro del próximo mes, Dios mediante, ¿no? También a Ignacio Bosler para que hable de este libro y dé también su perspectiva. Muy bien, entonces que Dios los bendiga a todos y les doy la bendición, ¿no? Y también invocando la protección de nuestro buen Padre San José. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. No se olviden que ahí estoy dejando el link para las donaciones, por favor, que va a ser importante para mantener el canal, pero también para llevar ayuda a quienes lo necesiten, ¿no? Porque estoy viendo que hay muchas necesidades por aquí en Cajabamba. Muchas gracias, Dios los bendiga.